Esta semana en Cuadriga, despilfarro católico, paraíso perdido. La humildad y la pobreza son los dos pilares básicos del pontificado del Papa Francisco. Por ese motivo, el Vaticano ha suspendido al obispo de Limburgo hasta que se den a conocer los resultados de la investigación sobre los gastos de su diócesis. El obispo Tevaerts van Elst ha sido acusado de intentar ocultar el despilfarro en la construcción de su nueva residencia. El escándalo generó una ola de indignación en Alemania, donde actualmente se cuestiona la financiación de las iglesias. ¿Estamos frente a una campaña mediática o se trata de un proceso de reforma genuino en el seno de la Iglesia Católica? Conduce el programa Víctor Manuel Borges. Hola, ¿qué tal? Desde la capital alemana les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga. La costosa residencia del obispo alemán de Limburgo no se corresponde con el mensaje de autoridad del Papa ni con la crisis económica actual. Muchos católicos en el mundo se preguntan y reviven de nuevo si esta iglesia es la que predica y no practica. Para hablar sobre este tema, paso de inmediato a presentar a nuestros invitados. Juan Carlos Barrena, periodista español, ha sido corresponsal y jefe de las oficinas de la agencia de prensa EFE de España en Alemania, Austria y desde Berlín también ha sido encargado para Europa y Escandinavia. En la actualidad trabaja como periodista independiente y se ha especializado en temas internacionales. Martín Gack, argentino de nacionalidad, doctor en filosofía de la New School for Social Research en Nueva York. Su campo de trabajo es la ética en la teoría y la práctica. Escribió su tesis sobre la moral religiosa y la ética secular como bases de la política. Radicado en Berlín, Martín Gack es colaborador habitual de varios periódicos, revistas y blogs. Y Rosalía Sánchez Gutiérrez estudió periodismo en la Universidad de Salamanca, España, y ha trabajado en diversos medios. También vivió y trabajó en Colombia durante un tiempo y luego en España. En la actualidad es la corresponsal en Berlín de la radio española COPE y del periódico El Mundo. ¿Esta suspensión del obispo Juan Carlos es temporal o definitiva? Yo creo que no es temporal y que se acabará convirtiendo en definitiva. Yo creo que se han tomado un momento de reflexión, tanto el propio interesado, el obispo de Limburgo, como el Vaticano, para saber qué futuro pueden darle a este señor. En su diócesis no le quieren y yo creo que tiene muy difícil y muy complicado poder regresar. Seguramente con el paso del tiempo habrán buscado una solución para dar una salida un poco digna. Una salida un poco digna, dices tú, para alguien que ha creado mucha desconfianza, que ha significado también una pérdida de credibilidad para la Iglesia Católica en Alemania. Sí, un gran descontento. Lo que ocurre es que yo creo que también el Vaticano está tratando de dar tiempo al asunto para tomar la decisión que sea definitiva con cierta tranquilidad. Es decir, alrededor del obispo de Limburg y de las obras de la residencia, naturalmente, se había creado desde 2009, una situación de conflicto con las asociaciones laicas de esta diócesis, con los párrocos de esta diócesis. Entonces están tratando, bueno, dejar que se calmen las aguas y cuando el ambiente esté un poco más tranquilo, tomar la decisión. El Papa Francisco se encuentra en un brete, digamos, porque debe tomar una decisión ejemplar. Él es el Papa de la opción por los pobres, debe dar una decisión ejemplar a la par que misericordiosa. Y ahí es difícil encontrar y cuadrar esos dos conceptos. Entonces va a dar su tiempo y cuando haya menos polémica alrededor será más fácil tomar la decisión. Pero esto de que ha sido misericordia, digamos, ¿no significa también que ha suavizado su postura por el hecho de que la Iglesia Católica Alemana es la que sostiene económicamente a muchos proyectos, a muchas misiones en África, América Latina y Asia? Creo que es cierto que digamos, hay motivos suficientes para que se tome tiempo. Mi sensación de todas formas es que esta puede ser también pensado, puede ser leído como una muy buena oportunidad para el Papa, específicamente porque de alguna manera cristalizó una cantidad de situaciones y una cantidad de cosas que el Vaticano, de las cuales el Vaticano se venía quejando bajo Francisco, pero hasta acá no hubo una oportunidad concreta, digamos, creo que justamente lo que decías, de dar un ejemplar o de dar un ejemplo aleccionador de cómo no se va a seguir moviendo la curia. Entonces, al mismo tiempo que creo que es cierto que hay una pregunta sobre misericordia, una pregunta sobre básicamente ser justo, ser un padre riguroso pero justo, es una muy buena oportunidad política porque genera todas las condiciones para que justamente el nuevo Vaticano pueda definir cuál va a ser su carácter. Y hay una cosa más por añadidura, que es que, como señalabas, ha habido realmente gran presión desde las bases laicas. Incluso en Limburgo ha habido problemas con los curas que estaban dando vueltas alrededor de este obispo,
que se han quejado de una forma de proceder muy autoritaria. Pero si a esto se le suma que justamente esta es una iglesia financieramente muy grande, que depende en gran medida de los contribuyentes del Estado, es muy importante, de hecho, que acá se haga un acto casi de democratización de la iglesia alemana, donde el Papa muestre que realmente está escuchando a las bases. Porque en tanto esté escuchando a las bases, digamos, el dinero va a seguir fluyendo y además la imagen de la iglesia se recupera. Bueno, quizás hay que decir también de que la iglesia alemana es una de las más ricas del mundo. Tiene un patrimonio que se calcula en más o menos como 400.000 millones de euros, una cifra impresionante que tiene que ver con bienes raíces, etcétera, etcétera, y que se paga un impuesto religioso en este país que asciende al 9%, es decir, tanto para la iglesia católica como para la protestante. Y el año pasado, si no me equivoco, el 2012, se recaudaron 5.200 millones de euros. Que no hay que olvidar que una iglesia rica, ¿no? Sí, sí. Que no hay que olvidar que es un impuesto voluntario, o sea, que la gente lo paga porque quiere, porque uno al hacer la declaración de la renta o al ser registrado como ciudadano que va a pagar una declaración de la renta, puede voluntariamente pagar ese impuesto o puede hacer una apostasía y declarar que no pertenece ni a la Iglesia Católica ni a ninguna otra y que no tiene ninguna intención de pagar ese impuesto. Es un impuesto que la gente se puede ahorrar y que en casos como este, como el de este obispo, conducen en una diócesis como la de Limburgo a que la gente proteste de esa manera, haciendo una apostasía, abandonando la Iglesia para demostrar su enfado, su decepción, su desacuerdo con un gasto exagerado por parte del obispo, un gasto exagerado que en gran parte lo paga el propio fiel, ¿no? Y que no está dispuesto a seguir pagando. Por eso en una diócesis como la de Limburgo ha habido, por lo visto, centenares de fieles que han decidido hacer la apostasía y abandonar la Iglesia Católica. Yo quisiera seguir en este tema, digamos, de los impuestos, porque en América Latina hay una iglesia que no recauda, por así decirlo, no recibe dinero por parte de los fieles en términos a través de un impuesto. Entonces vive, por así decirlo, en algunos casos a través de la limosna, en las parroquias más pequeñas. Para que quede más claro hacia América Latina, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo ves tú esto? Sí, quizá convenga explicarlo un poco, ¿no? Para sí, ¿no? que los televidentes que nos ven desde América Latina entiendan. En Alemania se paga en el impuesto de la renta en un porcentaje que viene a ser del 8 o del 9%. 9%. Esto crea una cultura de aportar a la Iglesia que naturalmente revierte en reivindicaciones de democratización que puestas en América Latina o incluso en España suenan a chino. La cultura laica que hay aquí, los significados de la vida laica en Alemania no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver en cualquier país de América Latina, donde hay una cultura más de recibir de la Iglesia, donde los fieles van a la Iglesia a recibir, desde la cosa material como la comida del domingo hasta lo que se pueda necesitar. Sabes que puedes ir a la parroquia a pedir, me falta esto, Padre, y él sabe cómo redireccionar los recursos para redistribuir. Misión social. Exactamente. En Alemania la cultura es muy diferente. Claro, esto genera esta reivindicación natural de yo aporto, luego yo quiero participar en las decisiones, que lleva a ese término de democratización. Yo no creo para nada ni que el Papa Francisco ni que la Iglesia se esté planteando una democratización de la Iglesia, es decir, la Iglesia no es un organismo democrático ni tiene la menor intención de serlo, pero sí se está moviendo en Alemania, hay un bullir en ese sentido, ¿no? En la participación laica y en decidir cómo se gasta todo ese inmenso potencial económico que tiene, bueno, lo que es un país económicamente muy potente y que genera muchos impuestos. Yo creo que por ahí va, yo creo que por ahí va el quid del asunto. A propósito, ¿quién controla todo ese dinero? Digamos, no estoy del todo de acuerdo de que no haya una voluntad democratizadora. Yo creo que no tenemos que pensar básicamente que Francisco sea un progresista democratizante. Creo que en algunos sentidos lo es y está alineado con políticas progresistas, pero más específicamente creo que el problema que tiene el Vaticano es simplemente una pérdida de clientes. Entonces, ante una pérdida de clientes en donde, y creo que hay un motivo muy específico por el cual esto tiene que hacer total eco en oídos latinoamericanos, en tanto la Iglesia pierda clientes, podemos no hablar de democratización, pero tenemos que hablar mínimamente de una Iglesia que sea mucho más aceptable para su base de clientes. Y esto quiere decir que si no logra capturarlos, entonces es el evangelismo quien los captura, es el protestantismo, son sectas, son movimientos, ¿cómo se dice?, New Age, etc.
En Latinoamérica creo que tu retrato es en general correcto. De todas formas, lo que también es cierto es que la izquierda en Latinoamérica por los últimos 50, 60 años, la queja principal, el ataque principal sobre la iglesia de la izquierda ha sido la usurpación de los bienes materiales de Latinoamérica. O sea, el hecho de que uno camina por Paraguay, camina por Asunción y la pobreza es extrema, y va al Vaticano y las paredes, el Pelourinho en Brasil, la iglesia del Pelourinho, está de hecho recubierta adentro en hojas de oro, en un barrio que es un barrio que tradicionalmente fue un barrio de extrema pobreza. Esta dicotomía es una dicotomía que es muy visible. Por muchos, muchos años creo yo que no hubo alternativas, no había más a dónde ir. Uno pertenecía a la iglesia y en la iglesia se quedaba. Lo que pasó desde los años 80, con la entrada de bautistas, de evangelistas, de movimientos New Age, de sectas, incluso simplemente de izquierdas, fue que empezaron a aparecer alternativas. Al día de hoy no es posible que una persona salga y diga voy a gastar 31 millones de euros en mi diócesis y esto lo decido yo porque soy obispo y ustedes van a seguir pagando porque son feligreses. Yo creo que esto ya no es una posibilidad. Entonces estoy de acuerdo que por ahí la disposición no es democratizante, pero me parece que en última instancia van a ser forzados a un mecanismo de democratización. En todo caso, forzados a revisar la forma en que la Iglesia maneja su patrimonio, su riqueza material y sus ingresos. Aquí es que además hay que decir que los movimientos de base religiosos, los movimientos laicos de los que estábamos hablando, son un poder bastante fuerte y muy influyente en la Iglesia. Aquí hay un grupos que, como por ejemplo el llamado Somos Iglesia, que son muy conocidos y que tienen mucha fuerza y que son muy críticos y que naturalmente son los primeros que reclaman, oiga señores, si nosotros somos los encargados de financiarles. También reclamamos a cambio de ello, por su parte, una actuación religioso-política acorde con los tiempos y con las costumbres del país. No solamente se trata del tema del obispo que derrocha el dinero de la diócesis. Esta gente reclama otras muchas cosas, desde que puedan volver a comulgar a aquellos que se han casado en segundas nupcias hasta que las mujeres tengan una participación mucho más destacada en la Iglesia de la que tienen en este momento. Y creo que para entender este asunto que ha surgido alrededor del obispo de Limburg es muy importante verlo en su contexto y el contexto por el que pasa la Iglesia alemana y la Conferencia Episcopal Alemana. Muy recientemente el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Robert Sollich, que también es obispo, cumple los 75 años, recién cumplidos los tiene, y cumple con el protocolo de presentar al Papa su renuncia. Es una renuncia protocolaria que el Papa en raras ocasiones acepta, solamente cuando se trata de un caso de salud ya pues extrema o un obispo que reiteradamente le pide al Papa, por favor, que quiere ya llevar una vida de retiro y retirarse de los cargos de más responsabilidad. Pues en este caso, Robert Sollich, que no es el caso de un obispo enfermo, está como un cascabel, mejor que casi cualquiera de nosotros, se la ha aceptado. Ha sido un momento crítico en la Conferencia Episcopal. Él va a seguir presidiéndola hasta primavera de 2014, pero digamos que hay un vacío de poder porque está ahí solo hasta terminar el mandato. Y en la Iglesia alemana, aprovechando ese vacío de poder, están pasando muchas cosas. Hemos visto cómo del mismo obispado de Sollich salía una carta pública dirigida a todas las diócesis recomendando volver a traer a los católicos separados y vueltos a casar en segundas nupcias hacia sacramentos como la comunión, por ejemplo. Esto es absolutamente revolucionario. En el Vaticano ese día creo que salieron 2 o 3 portavoces a desmentir que hubiese cambiado la posición de la Iglesia, pero el documento está ahí y está forzando un debate. Sí, pero yo quisiera volver a insistir en un punto que tiene que ver un poco con esto de la transparencia. La Conferencia Episcopal está elaborando un informe a propósito del despilfarro de este llamado obispo de lujo que llevará tal vez semanas, meses, hasta que se dé a conocer el veredicto. Y creo que después de ese informe el Papa irá a tomar una resolución definitiva o no con respecto a este obispo. Ahora, la pregunta que uno se plantea, ¿cómo fue posible que este obispo gastase más de 30 millones de euros en la reconstrucción o en la construcción de una nueva residencia? ¿Cómo fue posible? O sea, cuando se supone... No, pero es que cuando se supone que él... Se supone que él es el que decide sobre estos dineros. Yo cuando escuché por primera vez la noticia sentí cierta solidaridad, porque creo que todos nos hemos visto en la situación de comenzar una obra
por X dinero y cuando la terminas te ha costado X multiplicado por 2. Esto no justifica nada porque la residencia del obispo de Limburg comenzó con un presupuesto de 5,5 millones y ha terminado en 31, que es multiplicar, pues, y son cantidades absolutamente inaceptables, ¿no? Pero alrededor del obispo y de la obra hay muchos intereses. Yo creo que ahí sabremos mucho cuando veamos quién eran los encargados de fabricar, de construir. Todo esto debe ser investigado. Hay un grado importante de autonomía obispal y esto es importante saberlo. O sea, el obispo responde en alguna medida a los asientos arzobispales, pero en general tienen una enorme posibilidad de hacer básicamente lo que quieran. Entonces, el grado de control no es realmente demasiado alto. Uno de los problemas es también que los sínodos de obispos no tienen necesariamente el mismo grado de representación, el mismo grado de poder político dentro de la estructura eclesiástica que tienen cardenales, por ejemplo. Y esto es algo que, de hecho, responde también a los procesos de democratización de la Iglesia. Ha sido la idea de elevar a los sínodos de obispos para poder entrar, digamos, que las diócesis tengan una posición más a la par. Esto va a querer decir también que va a tener que haber mecanismos de control más fuerte. Ahora, lo que creo que hay que tener en cuenta es que cualquiera en este momento que esté mirando esta historia en México, que esté mirando esta historia en Bolivia, creo que no le estamos contando absolutamente nada nuevo. Creo que lo que están viendo básicamente es algo que podemos hablar de la generación de los 60, 70 y 80. O sea, esto es básicamente como la Iglesia que está sentada en los círculos de poder, se ha manejado tradicionalmente. Y la posición ha sido, somos la Iglesia y nosotros tenemos básicamente la autoridad moral para decidir incluso cómo manejar nuestros fondos. Yo creo que en este sentido ahí realmente acaba de haber un cambio radical. Creo que va a tener que ver con que este hombre no va a volver a la posición en la que tiene, pero creo que también va a ser un momento de aleccionar a la curia. Esto va a mandar un mensaje, creo, a los grupos laicos. Las asociaciones laicas han empujado en todos los frentes. Han empujado en el frente de divorciados. No nos podemos olvidar del tema de contracepción hace menos de 7 meses. Justo antes del cónclave, la Iglesia alemana básicamente aceptó que hubiese contracepción o que se utilizara la píldora del día después, en tanto no fuera abortiva, en tanto fuera contracepción. Esto es revolucionario. Ya entiendo. Mira, bueno, a propósito de los grupos de presión, de los grupos laicos que ejercen presión sobre la Iglesia, nosotros hemos preparado una nota a propósito de las reacciones que ha tenido la población de Limburgo sobre este caso del despilfarro del obispo. Veamos. El obispo creó un ambiente de miedo a su alrededor. Era un líder de carácter autoritario. Fue irresponsable con el dinero. Invirtió demasiado en su residencia. Construyó su imperio a base de mentiras. Nosotros somos la Iglesia. El sistema no funciona y ya es hora de que algo cambie. Y no me refiero a una única persona, sino a la Iglesia, y nosotros somos la Iglesia. Creo que es triste, porque ese carácter ostentoso no es apropiado en la actualidad, aunque tampoco tendríamos estas maravillosas iglesias barrocas en Bavaria, ni en ningún otro lugar, si no fuera por el lujo del pasado. Hay que contextualizar. Creo que toda esta historia se ha exagerado. Me he fijado en la arquitectura y me gusta lo que se ha construido. Creo que hay mucha hipocresía en el asunto. Ese es el tema. ¿Hipocresía en todo esto? Sí que puede haber una cierta hipocresía. Lo que sí es cierto es que este gasto es absolutamente exagerado y es normal que la gente se indigne ante un derroche tan bestial, llamémoslo así, porque esto no es normal. La indignación tiene su justificación y más en un país donde la gente es muy crítica con la Iglesia y donde los propios fieles levantan la voz contra ella. En otros países, quizás en algunos en Latinoamérica, el sacerdote, el obispo, la alta jerarquía eclesiástica se mira con mucho más respeto y se la atiende con mucho más, si quieres, cariño, pero aquí la gente exige y pide de ellos, porque paga. En primer lugar porque paga, exige de ellos que, por supuesto, sus actos y sus gastos tengan una justificación clara. Y no solo porque paga, también porque la Iglesia Católica Alemana tiene una trayectoria de siglos de convivencia muy cercana con la Iglesia evangélica, con la Iglesia protestante, que tiene una cultura de participación y de autoridad y de jerarquía completamente diferente.
Y yo creo que ahí hay un contagio de esa cultura protestante, y en ese sentido los católicos alemanes viven su participación en la Iglesia desde un punto de vista muy diferente al que podamos vivir. Y además que es los una iglesia, hay latinos. que decirlo, la Iglesia evangélica, la Iglesia protestante es una iglesia por tradición mucho más austera. Muchísimo más austera que la católica, mucho más austera en los simbolismos. Las iglesias son, por supuesto, mucho más sencillas y con menos apariencia de la que puede tener una iglesia católica. Y también el propio clero evangélico es mucho más sencillo, si quiere uno. Y luego hay una cosa también clara, la iglesia evangélica sí admite mujeres, la iglesia evangélica tiene incluso, ha tenido y tiene incluso obispas, cosa que no se puede, es una cosa inimaginable en la iglesia católica en estos momentos. De hecho, algún desconocido, no se sabe quién es, pero en la puerta de la residencia del obispado de Limburg ha clavado en la puerta un documento con las 99 tesis, ¿eran 99 o me equivoco? Sí, de Lutero, ahí pidiendo, que es una especie de llamada a evangelizar la práctica católica de este obispado en concreto, ¿no? Es cierto que hay una cuestión de sincretismo con el evangelismo, creo que todas estas cosas son ciertas, pero creo que también lo que es más obvio en lo muy inmediato es que estamos en un periodo de crisis brutal, en donde nos están llegando por televisión día a día imágenes de gente que no come a 1,5 países de distancia. Y de repente ver a alguien que se compra una bañadera o una tina de baño de 12.000 euros, hay algo en esto que simplemente, no creo que sea una cuestión únicamente de sincretismo, hay una cuestión de valores políticos, de la forma en la que uno entiende su entorno social, la gente que está sufriendo alrededor, y un acto de ostentación, no un acto de ostentación en un contexto histórico en donde todo lo de alrededor ostentaba, un acto de ostentación en una situación en la que hay gente directamente enfrente de uno, que no tiene suficiente para comer. No, y además que hasta ahora solo se conocen pocos detalles. Se conoce el tema de la tina o de la bañera, que costó 15.000 euros, pero en un presupuesto de 31 millones de euros tiene que haber más barbaridades, ¿no? Tiene que haber muchos más detalles que no conocemos todavía. Sí, cuando empiezan a saltar los detalles. Por eso sabemos que se gastó casi 800.000 euros en arreglar el jardín de su residencia. Con 700-800.000 euros se construyen 2 o 3 casas. O sea, es algo incomprensible y completamente desorbitado. Pero es lo que comentábamos, si ha costado 15.000 euros la bañadera, ¿qué habrán costado los grifos o qué habrán costado otras cosas dentro de la residencia, ¿no? Estamos hablando de esta iglesia del primer mundo, ¿no? Que una iglesia que recauda impuestos, que es muy poderosa, que es dueña de bienes raíces, que incluso tiene acciones en algunas empresas importantes, ¿eh?, de este país y de otros, ¿eh? Y a veces no será cierto lujo, digo yo, hay otro lujo cuando hablamos de pronto de qué pasaba con esto de nombrar mujeres obispos, por ejemplo, ¿eh? ¿No será de un lujo que se pueden permitir solamente los cristianos o católicos, digamos, del primer mundo? Yo no he visto que se plantee esto, por ejemplo, en América Latina, donde se supone que está la mayoría de la población católica del mundo. No, por ahí las posiciones, las demandas morales que se hace la Iglesia en lugares tienen también que ver con las coyunturas políticas de cada lugar. Evidentemente no tienen el mismo tipo de preocupación por, no sé, igualdad de género, digamos, en lugares como las Filipinas, que lo que tenemos en Berlín, o lo que tenemos incluso de Berlín a Baviera, hay una diferencia sustantiva. De todas formas, creo que esto, yo no sé realmente si esto es una cuestión únicamente de la Iglesia del primer mundo. Otra vez, creo que en Latinoamérica, si uno ve cómo está constituida la Iglesia los últimos 150 años en relación a los círculos de poder, uno se encuentra que las nunciaturas están en los mejores barrios de la ciudad, de las capitales, las recolectas de las catedrales siguen siendo lugares de lujo. Entonces está bien, es cierto que hay una iglesia que es la iglesia de los pueblos o la iglesia de las villas miserias, pero la iglesia institucionalizada, la iglesia pesada sobre la cual se está moviendo Francisco, creo que es una iglesia que universalmente ha presentado esta cara. Entonces, esto creo que tiene también un trasfondo sobre cuestiones parecidas a las que hablabas, por ahí no de igualdad de género, pero la idea de que hay ciertos valores políticos, son valores políticos basados en ciertas ideas de moral o de ética, y estas cosas tienen que ser llevadas a las prácticas, no pueden ser simplemente prédicas de domingo en donde no haya relación alguna con el proceso político, con la realidad social, la realidad económica de la gente que está entrando a la iglesia. Creo que lo que vimos en el informe era justamente eso. Gente que básicamente no vive más, perdida en el medio de los campos y va a la iglesia solo los domingos. A propósito de esto, volviendo al tema de austeridad, quiero recordar una anécdota de un cura colombiano, porque cuando el Papa comienza con su mensaje de austeridad y de la iglesia, una iglesia pobre para los pobres,
este señor, un cura, como digo, de Santa Marta en Colombia, le habían regalado un Mercedes-Benz convertible que tiene un valor de $60.000 más o menos, y que decidió venderlo para después, con los fondos que recaude, utilizarlo en algunas misiones sociales. O sea, eso también ha hecho escuela, por así decirlo, recordando lo que tú has mencionado. El epicentro del proyecto católico, el proyecto cristiano, y no quiero hablar demasiado de teología, pero el epicentro de la idea cristiana es básicamente la ejemplaridad. Eso quiere decir, Jesús es un ejemplo político, no es solamente un ejemplo religioso, es cierta idea de cómo uno se conduce con el otro, cómo uno se conduce en el espacio social, qué es lo que uno hace con la usurpación de los vendedores de monedas o de los cambistas en los templos. Esto es un acto concreto. Entonces la idea de que podemos seguir funcionando sobre una iglesia que parece tener, como creo que decías al principio en la introducción, no parece tener ninguna relación entre lo que predica y lo que hace, es algo que claramente le ha costado a la iglesia fiel tras fiel tras fiel. Entonces, en algunos lugares crece, pero creo que acá hay una oportunidad histórica muy clara y hay un contexto político global en donde hay una crisis de valores políticos en las democracias occidentales, mínimamente. Y creo que esto ha sido visto por Bergoglio, por Francisco, con gran claridad. Entonces, estos creo que son momentos dentro de la rearticulación política de la Iglesia como institución global. Pero bueno, no solamente lo habrá visto él, yo creo que lo ha tenido que ver la propia curia que le ha elegido papa. Sí. O sea, yo creo que han sido los propios obispos y arzobispos del mundo entero los que se han dado cuenta de que no podemos seguir así, de que tenemos que dar una vuelta a nuestro sistema, de que tenemos que dar la vuelta a nuestra política y que tenemos que predicar lo que se predicaba desde el principio. Creo que esto es algo que se ve desde hace, pero desde hace 10 años, porque como recordarás, o sea, este fue el hombre que se bajó del papado del último cónclave. Esta era la persona que era el más papable de todos y él fue quien dijo no estoy listo para ser papa, y así fue que Ratzinger se rindió al papado, con lo cual hay 10 años, por lo menos nunca vamos a saber el entramado, pero hay 10 años de apoyo político sobre esta figura, que evidentemente no solo no se perdieron, sino que ahora se han concretado en que el hombre acceda realmente al papado. Este espacio entre lo que la curia tradicional de lo que se siguió beneficiando, y los curas que creo que estaban más cerca de los espacios políticos, que entendían que estaban perdiendo territorio, creo que al día de hoy estamos viendo la concreción de ese conflicto. Y en todo caso, yo planteabas antes, estos son reivindicaciones de la Iglesia Católica del Primer Mundo, que quizá no tienen sentido en la del Tercer Mundo, por llamarlo así, no me gusta nada esa denominación. Yo creo que es al contrario. Yo creo que el Papa Francisco lo que ha hecho es el movimiento contrario, traer reivindicaciones que estaban en la Iglesia del Tercer Mundo al primer. Es decir, la opción de la Iglesia por los pobres estaba ya presente y todos hemos conocido la teología de la liberación y cómo la Iglesia la ha apartado. Esto es lo que se está trasladando ahora al Vaticano y ese es el movimiento en ese sentido que está llevando a cabo el Papa Francisco. ¿Podría significar esto que haya un renacimiento, por así decirlo, ¿no?, de lo que significó la teología de la liberación? Pues no lo sé, lo que sí es cierto es que movimientos que hasta ahora tenían un cierto dominio en el Vaticano, como podía ser movimientos conservadores, elitistas, ricos, como podía ser el Opus Dei, por ejemplo, ahora están en retirada. ¿No? Este movimiento, por ejemplo, con el Papa polaco, con Wojtyla, era un movimiento que tenía mucho peso y mucha influencia en el Vaticano, y es un movimiento que seguramente en estos momentos tendrá muy poco que decir. Y el mismo, discúlpame, el mismo obispo de Limburgo es uno del obispo más joven de Alemania, nombrado por Benedicto XVI, ha llegado a la diócesis de mano de Benedicto XVI y es considerado un claro representante del ala más conservadora de la Iglesia en Alemania, que ha mantenido posturas contrarias a todos estos movimientos que ahora estamos viendo. Disculpa. No, por favor. Creo que hay una diferencia muy clara coyuntural, ¿no? El Papa Juan Pablo II llegó en un momento donde la posición, las discusiones en geopolítica tenían específicamente que ver con la división de poderes entre comunistas y no comunistas, y básicamente fue un catalizador para que los movimientos políticos funcionaran. Creo que en este momento lo que vemos es que, y creo que tenés total razón en la idea de que están retrayendo o está volviendo sobre ideas de teología de la liberación hacia la Iglesia del Primer Mundo. Pasa que tiene que ser reempaquetada porque no se puede vender como teología de la liberación. Pero creo que es totalmente cierto que me parece que lo que estamos viendo es que la idea de injusticia social y económica se ha vuelto un elemento central en la articulación política en todas estas democracias. Todo el mundo te dice, votá una vez más que va a estar todo bien.
Nadie lo cree esto. Sabemos que hay una cantidad de cuestiones coyunturales, económicas, políticas, de representación, etcétera, en que la democracia por sí sola parece no poder funcionar. Entonces, las ideas de justicia e injusticia son espacios donde el Vaticano puede hacer hincapié, sin necesariamente tener que hablar de teología de la liberación, sin decir su propio nombre de alguna manera. Pero este es un hombre que viene de una relación muy cercana con los focolares. El primer evento en cuestiones de geopolítica ha sido en la comunidad de San Egidio. O sea que claramente hay un acercamiento de esos grupos hacia el Vaticano. Además, quizás hay que recordar, yo me acordé que el noviciado de los jesuitas, por ejemplo, tiene mucho que ver con que, bueno, el noviciado los largan prácticamente a la calle durante un año y se las tienen que arreglar como puedan. Es decir, un contacto mucho más directo con los problemas concretos que tiene la gente, la población, ¿no es cierto? Y la confianza en la providencia. Ese es realmente el reto al que se enfrenta no solo la Iglesia Católica y el Papa Francisco, al traer la opción por los pobres a primera línea de acción de la Iglesia Católica. Tienen que medir cómo y hasta dónde llega esa opción por los pobres. Está claro que una residencia como la que se estaba planteando en el Obispado de Limburg no entra en esa opción, pero ¿quién fija los máximos y los mínimos? Porque claro, si empiezan a entrar ahí, si entran a saco, el final de ese camino es difícil de prever, ¿no? No tiene fin, es un saco sin fondo. Entonces, ese es el gran reto al que se encuentran ahora en el Vaticano y para eso es para lo que necesitan tiempo. Sí, pero bueno, lo que sí que está claro es que figuras como este señor obispo de Limburg no van a ser más toleradas. No creo que vayan a permitir tanta pompa y boato como la que se ha permitido este señor o como la que es posible que se permitan todavía algunos obispos. O sea, yo creo que la forma en la que está articulada la institución creo que es cierto que esto va a cambiar y que digamos, es un camino de ida de alguna manera. Y como estaba hablando con alguien que trabaja básicamente dentro del Vaticano, que decía, yo no creo que ni siquiera Francisco mismo sepa cuál es el fin de un proceso de cambio de este tipo. Pero me parece que igual hay que pensar, yo tiendo a pensar realmente en la Iglesia e invito al resto de la gente con la que hablo a pensar en la Iglesia como una institución política que tiene básicamente una vida orgánica y esa vida orgánica quiere decir necesariamente que va a haber procesos de mutación. Creo que en este caso lo que vamos a ver es que hay ciertos cánones institucionales que simplemente no funcionan más. Entonces, como no funcionan más, hay dos posibilidades muy concretas. Una es, básicamente, mantener totalmente enquistadas las estructuras administrativas, porque básicamente casi todos estos actos de excesos económicos, incluso las violaciones, de esto no hablamos, pero sería bueno probablemente que lo comentáramos, las violaciones a menores, el problema no fue básicamente las violaciones en sí mismas, que fueron atroces. El problema es que hubo una estructura que le permitió encubrir crímenes sistemáticamente, desde Irlanda hasta Asia, África y Estados Unidos. El Vaticano permitió el encubrimiento de violadores. Entonces, el problema acá no es específicamente la institución, sino son la institución como un sistema de prácticas. Y estas formas de prácticas, en donde yo puedo encubrir los excesos de mi obispo porque es obispo, o puedo encubrir la violación del amigo del obispo porque es el amigo del obispo, esto evidentemente no funciona más. Y no funciona más, creo que porque al día de hoy, en el momento que la información aparece, y creo que ahora tenemos canales de información en infinita cantidad, yo tengo siempre la opción de decir, no más. Me voy. Y no solamente en ese aspecto, también en el aspecto económico. El propio Papa lo primero que quiere poner sus propias finanzas en orden. La política económica y financiera del Vaticano siempre ha estado rodeada de un gran secretismo. La banca vaticana ha hecho negocios oscuros, negocios sospechosos, se habla incluso de negocios con la mafia, de lavado de dinero. Todo eso parece ser que este nuevo Papa lo quiere limpiar y lo quiere aclarar y quiere mucha más transparencia de la que ha habido hasta ahora. O sea, no solamente, son muchos aspectos en los que puede haber cambios en los próximos años. Hay comentarios incluso de que hay un cierto temor a que a este Papa le pase algo. Sí, sí. ¿No? Eso es un nido de avispas. Son los desafíos que tiene por delante. Además, bueno, quizás yo creo que al final uno de los grandes desafíos y una de las grandes tareas que va a cometer este Papa va a ser precisamente intentar reformar la parte económica, la política económica del Vaticano, con todo esto que tú has mencionado anteriormente y con todo lo que tú vienes diciendo, porque después si uno piensa un poco en problemas o no en problemas, sino en cuestiones de doctrina de fe, yo creo que al final se van a mantener ciertas cosas. En el dogma no va a tocar un pelo, esa es la impresión que tengo. Los privilegios de la curia, ahí hay una reforma potencial enorme. La estructura, la estructura financiera del Vaticano, que quizá no sea tanto como
se puede ver en ciertos medios, ¿no? Yo creo que ahí es más los privilegios de la curia y la estructura de gestión de la Iglesia. Ahí es donde está el reto, y yo no sé si corre peligro la vida del Papa Francisco, Dios no lo quiera, pero lo que sí es cierto es que Francisco ha conectado con una sensibilidad global que hay a lo ancho y largo de este planeta, y que ha conseguido un nivel de comunicación con la gente, porque se le entiende lo que dice, y la gente está de acuerdo con el Papa de la Iglesia Católica masivamente y por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Casi Pesa cualquier más área el del espectro acuerdo. político, además. Sí. ¿Es cierto? No importa, o sea, uno puede hablar básicamente con comunistas del 68. Se simpatiza con él, independientemente de que luego uno tenga opiniones contrarias a lo que sea la doctrina católica, puede suceder, pero ha despertado esa comunicación, esa simpatía. Y es además un papa muy cercano al pueblo. Es un papa que se puede tocar, es un papa al que se le puede acudir personalmente, es un papa al que quiere hablar con la gente y que vuelve locos a sus gente de seguridad. En cuanto va a algún acto o se presenta en algún sitio, trata inmediatamente de hablar directamente con la gente, ¿no? Sí, bueno, básicamente yo creo que ha hecho en Roma, en el Vaticano, lo mismo que hacía en Buenos Aires, en su arzobispado. Es decir, se movilizaba bueno, creo que en el Vaticano todavía, o en Roma todavía no se movilizaba en transporte público, pero lo hacía en Buenos Aires, que demuestra su cercanía. Y hay una imagen que recuerdo cuando rehusó a seguir usando los zapatos de color rojo, ¿eh? O cuando se le vio incluso manejando una Renault 4, un automóvil muy sencillo, ¿no? Y que tiene que ver con una homilía también que él mencionó. Dijo, bueno, recuerden los curas y monjas de que hay que alejarse, que hay que renunciar a la riqueza y llevar adelante una iglesia para los pobres. Sí, digamos, doctrinariamente o teológicamente el aparato teológico eclesiástico es muy amplio. Muy amplio, o sea, realmente muy amplio, con lo cual permite todo tipo de cosas. Uno puede, si quiere, si lo desea, uno puede enfatizar que la homosexualidad es entre los primeros pecados que puede cometer un ser humano, pero al mismo tiempo uno puede enfatizar que la falta de bondad o la falta de humildad es uno de los primeros. Entonces, yo no creo necesariamente, en cuanto a lo que decías recién, no creo que vaya a haber un cambio radical en teología. Este no es el punto. Creo que lo que va a haber es un cambio radical en énfasis, pero va a ser un cambio radical que de todas formas va a ser paulatino. Y me parece que esto de alguna manera es un poco del genio político. No creo que solamente de este hombre, creo que es de este entorno. Creo que hay un grupo de gente, interesantemente Maradiaga fue uno de las ocho cardenales que fueron a discutir la reforma de la curia, que es un tipo básicamente del ala opuesta de la Iglesia. Es un hombre conservador, pero es un hombre de Tegucigalpa que claramente también tiene algún grado de afinidad con las posiciones políticas de este hombre. Entonces, el punto no es necesariamente que la teología tenga que cambiar. Lo que tiene que cambiar es el grado de énfasis sobre ciertos elementos y otros. Esto creo que sí lo vamos a ver. Creo que ya lo estamos viendo, de hecho. O sea que algunas acciones que precisamente no permitan que se repita una situación como la de esta costosa residencia del además no se habéis dado cuenta, pero tiene también el asunto un poco tema de ironía, porque nuestro Papa se llama Francisco, pero también se llama Francisco este obispo. Tiene el mismo nombre, se llama Franz Peter, ¿no? Que es Francisco Pedro, y que hasta cierto punto tiene un tono de ironía que los dos se llaman igual, ¿no? No sé en qué acabará, no sabemos en qué acabará esta historia, pero bueno, lo que sí damos todos por sentado es que este señor obispo seguramente nunca retornará a su diócesis. Sí. A vuestro juicio, ¿cuál creen ustedes que tendrían que ser las medidas que tuviese que adoptar esta nueva iglesia para que recupere la credibilidad, la confianza, digamos, para que no se aleje tanta gente cada vez más? El tema son, perdón, lo digo muy rápido, pero el tema creo que son principalmente las reformas administrativas, las reformas en la estructura administrativa de la iglesia. No solamente eso, y transparencia. Y transparencia, mucha pero en este sentido también. Tienen que estar las cuentas claras, la gente tiene que saber qué se hace con ese dinero, los presupuestos que manejan los obispos y las diócesis tienen que estar a la vista. O sea, lo que no pueden hacer es tener riquezas como las que tienen y que la gente no sepa qué se hace con todo ese dinero. También con los bienes raíces, como comentabas tú. El asunto también es pensar en la iglesia. Creo que pensar en la iglesia o el Vaticano y su relación con las iglesias, estas no son embajadas, ¿no es cierto? Estas no son simplemente representaciones, estas son unidades básicas políticas. Entonces, la gente va a comulgar con estas posiciones en tanto sienta que justamente a nivel de transparencia, a nivel de prácticas institucionales, reflejan
las cosas que ellos quisieran ver en una institución y al mismo tiempo reflejan sus valores y disposiciones. En tanto esto no ocurra, en tanto siga habiendo un golfo enorme entre las prácticas de la Iglesia y la feligresía, creo que vamos a seguir viendo el decaimiento de la Iglesia. Y, hay un punto que tienes razón en eso, pero hay una cosa. ¿Cómo es posible, o sea, cómo podría ser posible más bien, que los fieles tuviesen acceso a las cuentas, digamos, del cura párroco? ¿Es eso posible hoy en la actualidad? Uno puede ir como... Por supuesto que es posible y en casi cada parroquia se practica, es decir, existen los consejos pastorales que supervisan las cuentas de la Iglesia. Lo que hay que preguntarse en el caso de Limburg es qué hacía el consejo pastoral y por qué no se puso freno a esta situación antes, ¿no? Por eso digo que hay mucho que investigar ahí. Eso no para nada quiere decir que yo piense que hay ya que eximir de responsabilidades al obispo, ¿no? El responsable es el obispo, porque él es el que tiene la autoridad. Pero bueno, la Iglesia tiene ya sus mecanismos y sus pequeñas instituciones, no sé si puede llamarse así a un consejo pastoral, para que los laicos y todas las personas que forman parte de la parroquia vean y haya transparencia y se gestione de una forma un poco conjunta, ¿no? De que no sea tan jerárquico. Lo que ocurre es que a la hora de la práctica, pues ahí depende mucho también del estilo de liderazgo de cada obispo, de cada párroco, pues cómo se gestiona cada pequeña unidad, núcleo de la Iglesia. Pero los caminos están ya ahí. Lo que falla son las personas, no es tanto la voluntad política, ¿no? En este caso, además, se comentaba, si no me equivoco, que el obispo había ocultado durante los 2 últimos años los presupuestos de su propia diócesis, ¿no? Entonces, la gente encargada de controlar esos presupuestos no tenía acceso a las cuentas ni acceso a los gastos. ¿No? Hemos olvidado algo a propósito, bueno, se nos ha hecho corto el tiempo, hemos olvidado algo, que la Fiscalía de Hamburgo ha interpuesto una demanda penal porque el obispo, exactamente, ¿eh? Por falso testimonio, por falso mentir. Testimonio, por un viaje que hizo en un vuelo de primera clase a India y que después lo negó, pero que hay pruebas respecto a eso. Un vuelo de primera clase en el que iba a visitar obras eclesiásticas de pobreza, en la India. Y en el caso también de su propia parroquia o de su propia diócesis, tiene denuncias pendientes precisamente por desfalco o malversación de fondos. Sería la primera vez que un obispo alemán podría ser condenado judicialmente, es algo que no ha sucedido nunca en Alemania. Es una cosa increíble. Bueno, prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa y yo quisiera además decirle a nuestros televidentes que si tienen interés en este tema pueden seguir los más detalles en un programa en Berlín Político. Allí nuestros colegas de ese programa van a conocer más detalles sobre este tema. Les agradezco una vez más su paciencia al otro lado de la pantalla. Gracias por acompañarnos una vez más. Pueden escribir sus comentarios y sugerencias a nuestra página web www.de. Hasta pronto. Pásenlo bien.